El 22 de diciembre de 1849, Fyodor Dostoyevsky fue llevado ante un pelotón de fusilamiento en la Plaza Semyonov de San Petersburgo tras ser declarado culpable de participar en un grupo literario prohibido. Antes de que se ejecutara la sentencia, fue conmutada por el exilio en Siberia durante varios años. Más tarde, Dostoyevsky llegó a escribir algunos de los libros más aclamados de la era moderna, especialmente Crimen y Castigo, una novela en la que la angustia existencial se aferraba a sus personajes mientras atravesaban una historia de tormento psicológico, paranoia y culpa. Esto plantea la pregunta de si alguna vez se recuperó completamente de su tratamiento y de su experiencia cercana a la muerte. Esta es la historia de Fyodor Dostoyevsky, el gran novelista existencial de Rusia. El hombre conocido en la historia como Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, la antigua y futura capital de Rusia. Aunque en ese momento, en el siglo XIX, la ciudad de San Petersburgo servía como la capital de Rusia. Según el antiguo calendario juliano, que todavía se usaba en Rusia en el siglo XIX, su fecha de nacimiento fue el 30 de octubre. Su padre era Mikhail Dostoyevsky, un médico y funcionario público que fue admitido en las filas de la nobleza hereditaria rusa en 1828 en reconocimiento a su extenso servicio al gobierno. La familia Dostoyevsky remontaba en última instancia su linaje a Danilo Irtish, un noble lituano que en 1506 recibió la aldea de Dostoevlo en lo que hoy es Bielorrusia. En la época medieval tardía, los apellidos a menudo se creaban como indicadores del lugar de origen de una familia, y así la familia Dostoyevsky adquirió este apellido. Las generaciones posteriores de los Dostoyevsky se mudaron a Rusia y Polonia. La rama de Fyodor de la familia terminó en Ucrania, donde su bisabuelo y su abuelo sirvieron como sacerdotes en la Iglesia Uniata, iglesias que formaban parte de la Iglesia Ortodoxa griega, pero que tenían vínculos estrechos con la Iglesia Católica Romana. Estas celebraban los ritos ortodoxos, mientras también reconocían la autoridad suprema del Papa en Roma. Mikhail estudió en un seminario, pero se escapó a Moscú para seguir sus estudios de medicina a los 15 años. Luego, en 1819, Mikhail Dostoyevsky, de 30 años, se casó con María Nitieva, la atractiva hija de 19 años de un comerciante de Moscú. El carácter alegre y comprensivo de María contrastaba con el comportamiento más serio de su esposo, pero la pareja tuvo un matrimonio feliz y amoroso. Su primer hijo, llamado Mikhail como su padre, nació en noviembre de 1820. Fyodor nació casi exactamente un año después. La pareja tendría 5 hijos más que sobrevivieron, 3 hijas y 2 hijos. Fyodor Dostoyevsky nació solo unos años después de que finalmente se restableciera la paz en Europa. Después de más de 2 décadas de guerras, durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas, que comenzaron en abril de 1792 y continuaron con pocas interrupciones hasta el verano de 1815, el zar Alejandro I de Rusia había ascendido al trono en 1801 buscando implementar reformas constitucionales, inspirado por las ideas de su tutor suizo, Federico César de la Habe. El progreso en este sentido se detuvo por completo debido a la necesidad de hacer frente a las guerras napoleónicas. Los ejércitos rusos fueron derrotados por Napoleón en Austerlitz en 1805 y en Friedland en 1807, lo que obligó a Alejandro a hacer la paz con el Imperio Napoleónico en Tilsit. Esto dio paso a otro intento de reforma política bajo el mando del ministro principal de Alejandro, Mijaíl Speransky.
Pero las crecientes tensiones con los franceses a partir de 1810 llevaron al despido de Speransky y al fin de sus reformas. La invasión de Rusia por parte de Napoleón en 1812 fue una experiencia traumática para el zar Alejandro. Aunque los rusos expulsarían al invasor y se unirían con Prusia y Austria para derrotar a Napoleón en Alemania y Francia en 1813 y 1814, forzando la abdicación de Napoleón. Los ejércitos rusos estaban de nuevo en Francia en 1815 después de que Napoleón fuera restaurado en el trono. Mientras que Napoleón fue derrotado por última vez en la batalla de Waterloo antes de que los rusos tuvieran que pelear, un contingente ruso permaneció en Francia como parte del ejército aliado de ocupación hasta 1818. Allí entraron en contacto con nuevas ideas sobre sociedades más abiertas y democráticas, y en particular con aquellas donde prevalecía un mejor sistema socioeconómico. Francia y otras naciones de Europa Occidental ya se dirigían hacia sistemas plenamente capitalistas a principios del siglo XIX, mientras que Rusia seguía siendo una sociedad profundamente feudal y medieval, donde incluso aún existía la servidumbre. Los oficiales y soldados rusos que habían respirado el aire de libertad en París regresaron a San Petersburgo y se sintieron decepcionados en los años siguientes cuando el zar Alejandro no estuvo a la altura de sus anteriores impulsos reformistas. Ellos esperaban algunas mejoras en las condiciones de la clase campesina que servía en las filas del ejército ruso. Pero en cambio, el gobierno estaba dominado por el muy odiado general Alexei Arakchev. Algunos de los oficiales más radicales se unieron a sociedades secretas que buscaban derrocar al zar, o al menos obligarlo a aceptar una constitución, lo que implicaría la convocatoria regular de dumas, el nombre ruso para un parlamento. Sus planes fueron interrumpidos por la inesperada muerte de Alejandro en diciembre de 1825. El gran duque Constantino, siguiente en la línea de sucesión al trono, había rechazado previamente la sucesión y juró lealtad a su hermano menor, el gran duque Nicolás, quien, después de algunas dudas, se convirtió en el zar Nicolás I. Los oficiales radicales aprovecharon la confusión para organizar una manifestación en la Plaza del Senado en San Petersburgo con unos 3.000 hombres. En medio de gritos de, cito, Constantino y Constitución, las fuerzas leales a Nicolás inicialmente buscaron una solución pacífica, pero cuando esto fracasó, el levantamiento fue brutalmente aplastado por la artillería y la caballería. Las 5 cabecillas de la rebelión fueron ejecutadas y más de 100 participantes fueron exiliados a Siberia, la vasta, fría y escasamente habitada región de Rusia, al este de los montes Urales. Aunque el zar Nicolás I había afirmado su autoridad, las ideas de los decembristas continuaron circulando entre los intelectuales de San Petersburgo. Todo esto presagiaba las crisis políticas y sociales que marcarían la historia de Rusia, así como toda la vida de Dostoyevski y más allá. El levantamiento decembrista moldeó el curso de la política y la sociedad rusa durante las décadas siguientes, mientras el joven Fiódor crecía. Debates sobre la reforma política, la condición del campesinado, una enorme cantidad de ellos seguían siendo siervos atados a la tierra y a sus señores feudales en una especie de cuasi esclavitud medieval. Así como la naturaleza del gobierno zarista, el poder y el papel de la Iglesia Ortodoxa rusa y lo que significaba ser ruso jugaron un papel clave en la obra de Dostoyevski. Aunque pasaría gran parte de su vida en San Petersburgo y otros lugares, creció en Moscú. Su padre trabajaba en el hospital para pobres en los suburbios y el joven Fiódor y sus hermanos a menudo jugaban en el jardín con los niños pobres. Aunque el doctor Dostoyevski había abandonado su carrera sacerdotal, seguía siendo un devoto cristiano ortodoxo, y Fiódor conoció la Biblia alrededor de los 4 años, tan pronto como empezó a aprender a leer y escribir.
Sin embargo, el mayor Dostoyevsky también ponía un gran énfasis en la educación secular, y el joven Fiódor creció escuchando a su padre, leyendo obras como La historia del Estado ruso de Nikolai Karamzin, así como obras de los poetas rusos Gavrila Der-Savin, Vasily Shukovsky y, sobre todo, Alexander Pushkin, el más grande poeta ruso de la época. La introducción de Fiódor a la literatura y la historia tampoco fue exclusivamente rusa. Amaba al antiguo autor de la Ilíada y la Odisea, Homero, así como a escritores españoles y británicos modernos como Miguel de Cervantes y Sir Walter Scott. Y también estaba familiarizado con autores como William Shakespeare, Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe. Hasta los 10 años, Fiódor rara vez salía de Moscú, excepto para peregrinaciones al monasterio de la Trinidad de San Sergio, al norte de Moscú, uno de los sitios más importantes de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto cambió en 1831. Ese año, Mikhail Dostoyevsky compró la pequeña finca de Darabói a nombre de su esposa. Aunque el doctor seguía trabajando mucho y le costaba encontrar tiempo para ir al campo, María y los niños pasaban 4 meses cada año en la finca y mucho menos tiempo en Moscú. María era una administradora capaz que gestionaba la finca de manera eficaz y era comprensiva con las preocupaciones y luchas de los siervos de la finca. A diferencia de muchas otras fincas aristocráticas rusas, a los hijos de Dostoyevsky no se les impedía interactuar con los siervos y a veces se ofrecían a ayudar. Estas experiencias le dieron a Dostoyevsky una visión de primera mano sobre la condición del campesinado ruso, lo cual influiría en sus creaciones literarias, particularmente en Los hermanos Karamazov, que es posiblemente su obra más importante. Dostoyevsky recordó más tarde que los momentos más felices de su infancia los pasó en Darabói, aunque sus estancias se fueron acortando gradualmente después de que él y su hermano Mijaíl fueran enviados al internado de Chermak en 1834. Los hermanos Dostoyevsky continuaron estando expuestos a los principales escritores de la época. Las revistas rusas publicaban traducciones de escritores franceses como Henri de Balzac, Victor Hugo y Georges Sand. Pero los hermanos fueron particularmente influenciados por Nikolai Gogol y Alexander Pushkin. Ambos soñaban con carreras literarias. Fiódor anhelaba escribir una novela sobre Venecia, mientras que Mijaíl escribía poesía constantemente. Cuando llegaron a la adolescencia, los sueños literarios de los hermanos se verían destrozados. A mediados de la década de 1830, cuando Fiódor estaba entrando en la adolescencia, la salud de su madre estaba en constante deterioro y su padre, sobrecargado de trabajo, tampoco gozaba de buena salud. En un esfuerzo por asegurarse de que sus hijos pudieran salir adelante si tanto él como su esposa morían jóvenes, el doctor Dostoyevsky los inscribió en la Escuela de Ingeniería Militar en San Petersburgo. Los chicos estaban horrorizados por esta decisión, pero la muerte de su madre María en febrero de 1837 eliminó el último impedimento para su partida y los convenció de lo acertado de las decisiones de su padre. Más o menos al mismo tiempo, los hermanos también se enteraron de la noticia de que Pushkin había sido asesinado en un duelo con su cuñado. Dostoyevsky comentó después que, si no hubiera estado ya de luto por su madre, habría estado de luto por Pushkin como uno de sus grandes héroes literarios. La confluencia de eventos traumáticos pudo haber causado una dolencia en la garganta que molestó a Fiódor, posponiendo el viaje por varias semanas. A principios de mayo, el doctor Dostoyevsky y sus 2 hijos mayores finalmente partieron hacia la capital. Aunque estaban decepcionados por la perspectiva de convertirse en ingenieros militares, Fiódor y Mijaíl, sin embargo, estaban entusiasmados de estar en la ciudad cosmopolita de San Petersburgo. Los hermanos planearon hacer una peregrinación al lugar del duelo fatal de Pushkin y luego visitar el departamento de Pushkin a orillas del río Moika, un pequeño río donde se encuentra San Petersburgo y donde murió el gran poeta.
Con esas ideas románticas en la cabeza, de camino a la capital, los chicos presenciaron cómo un mensajero del gobierno subía a una diligencia de correo y golpeaba al conductor con los puños sin razón aparente. El episodio marcó a Fiódor por el resto de su vida como una manifestación de la brutalidad que acompañaba las extremas desigualdades sociales de la sociedad rusa en el siglo XIX. Cuando los Dostoyevski llegaron a la capital, recibieron otra desagradable sorpresa. Mijaíl fue excluido por motivos de mala salud y transferido a una escuela menos prestigiosa en Reval, lo que hoy es Tallin en Estonia, que en ese entonces formaba parte del Imperio ruso. Fiódor aprobó sus exámenes de ingreso, aunque el funcionario de admisiones exigió un gran soborno, algo común en una sociedad altamente corrupta. El joven Fiódor, de 16 años, comenzó sus estudios en la Escuela de Ingeniería en enero de 1838. La institución tenía su sede en el castillo Mijailovsky, construido en la confluencia de los ríos Moika y Fontanka por el zar Pablo I. Después de que Pablo fuera asesinado por oficiales descontentos en marzo de 1800, poco después de mudarse al castillo, este permaneció vacío hasta la década de 1820, cuando Alejandro se lo entregó a la escuela. La vida como cadete de ingeniería era todo lo que el adolescente había temido. Le costaba adaptarse a la disciplina militar y pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo en privado obras de ficción, mostrando un interés especial por los relatos fantásticos de E.T.A. Hoffman. Tenía pocos amigos en la escuela, aparte de Iván Beresheki, con quien tenía animadas discusiones literarias, aunque la amistad después se volvió amarga. Fuera de la escuela, se hizo amigo de un funcionario llamado Iván Chidlovsky, un poeta publicado que apoyaba las aspiraciones literarias de Dostoyevski. En la primavera de 1838, Fiódor reprobó sus exámenes de instrucción militar y se le negó el paso al siguiente curso. La noticia fue un golpe duro para su padre Mijaíl, quien se había retirado a Darabó después de la muerte de su esposa y había comenzado a beber en exceso. Fiódor le pedía dinero a su padre con regularidad, lo cual le era concedido de mala gana. En junio de 1839, poco después de que Fiódor recibiera una carta de su padre quejándose de las dificultades para cubrir los gastos de su educación, se enteró de su muerte. Aunque la causa oficial de la muerte fue un derrame cerebral, abundaban los rumores de que el doctor había sido asesinado por sus siervos. Fiódor creyó firmemente durante el resto de su vida que su padre había sido asesinado. Aunque la muerte del doctor Mijaíl Dostoyevski fue sin duda una tragedia para Fiódor, le dio la libertad de dedicarse a sus intereses literarios en mayor medida que antes. Él continuó estudiando en la Escuela de Ingeniería, fue ascendido a segundo teniente en 1841 y se le otorgó el derecho de vivir fuera de la escuela. Aprovechó esta oportunidad para asistir a funciones de obras de teatro y ballets en el Teatro Alexandrinsky. Y en 1842 asistió a conciertos ofrecidos por Franz Liszt, el virtuoso pianista húngaro que fue uno de los más grandes compositores en las décadas posteriores a Beethoven y Mozart. Estos entretenimientos no eran nada baratos. Y aunque el salario de Dostoyevski como oficial se complementaba con el flujo regular de fondos de Darabóe, ahora administrado por un cuñado competente, aún así frecuentemente estaba endeudado. Después de graduarse en agosto de 1843 con el rango de teniente, fue dado de baja del ejército en octubre de 1844, decidido a alcanzar la fama literaria. Inicialmente intentó escribir para el teatro, pero pronto abandonó sus dramas Boris Godunov y María Estuardo. Él y Mijaíl luego intentaron ganar dinero traduciendo literatura extranjera al ruso, y en 1843 logró vender su traducción de Eugenia Grandet de Balzac.
La representación realista de los personajes de Balzac inspiró la novela con la que despuntó Dostoyevski, Pobres Gentes, que fue terminada en mayo de 1845. La novela está estructurada como una correspondencia entre los dos protagonistas, el burócrata de bajo rango Makar Devushkin y la joven Varvara Dobrusilova. Su vínculo emocional los sostiene a ambos mientras atraviesan las dificultades de la vida diaria, pero se corta abruptamente cuando Varvara acepta casarse con el adinerado Bykov. Después del matrimonio, Varvara adopta el estilo de vida acomodado que antes criticaba y pierde el interés por el arte y la literatura. Y Devushkin se queda solo una vez más. Incluso antes de su publicación en enero de 1846, Pobres Gentes causó sensación. El escritor Nikolai Nekrasov y el crítico Vissarion Belinsky elogiaron mucho a su autora por la representación realista de los rusos comunes. Mientras que el personaje de Devushkin está basado en los burócratas humildes que aparecen frecuentemente en los relatos de Gogol, los protagonistas de Gogol son objeto de burla, mientras que Dostoyevski fomenta la simpatía por Devushkin. Dostoyevski se convirtió en un miembro distinguido del círculo literario de Belinsky a partir de entonces. A pesar de su ansiedad social inicial, los elogios que recibió alimentaron su vanidad y pronto enfrentó burlas de sus compañeros escritores. El joven escritor Iván Turgenev se burlaba regularmente de Dostoyevski y después de un episodio particularmente humillante en noviembre de 1846, Dostoyevski dejó de asistir a las reuniones. Dostoyevski también enfrentó críticas cada vez más duras de Belinsky, especialmente después de la publicación de su segunda novela, El Doble, en la cual, en lugar de alejarse de la fantasía gogoliana, la intensifica aún más. Al resaltar la personalidad dividida de su protagonista, Goliatkin, a través de un doble que es más exitoso socialmente, pero que se comporta de una manera que Goliatkin considera inapropiada. Belinsky también tenía motivos para criticar el estilo narrativo complejo de Dostoyevski y su tendencia a repetir el mismo episodio desde diferentes perspectivas. Su ruptura final a principios de 1847 fue causada por diferencias ideológicas. Aunque ambos hombres habían sido influenciados por el socialismo utópico cristiano defendido por escritores franceses de principios del siglo XIX como Charles Fourier, Belinsky se alejó aún más y adoptó posturas ateas, lo cual Dostoyevski no pudo soportar. Aún así, Dostoyevski se sorprendió al enterarse de la muerte de Belinsky, quien falleció en 1848 a los 36 años de edad, aparentemente a causa de tuberculosis. La disputa de Dostoyevski con Belinsky coincidió con desarrollos en el periodismo literario y la escritura en Rusia. En 1846, Nikolai Nekrasov compró los derechos de la revista El Contemporáneo, fundada por Pushkin una década antes, y contrató a Belinsky como crítico principal. Dostoyevski aún tenía obligaciones con Notas de la Patria, hasta entonces la principal revista literaria de Rusia, y continuó contribuyendo con varios relatos cortos. Entre estos estaba Noches Blancas, en la que el narrador sin nombre se identifica como un joven soñador romántico. Él conoce a una joven, Nastia, quien encarna sus sueños románticos y valora su compañía en un momento en que ella espera el regreso de un prometido ausente. Aunque los sueños del narrador se ven destruidos por la aparición del otro hombre, él se niega a desanimarse y está agradecido por el breve momento de felicidad que experimentó. A pesar de la caracterización comprensiva, Noches Blancas fue concebida como una parodia de las novelas románticas de la época y recibió una recepción crítica en general favorable. Mientras tanto, comenzó a trabajar en la novela Netochka Nesvanova y se unió a un círculo literario alternativo convocado por su antiguo compañero de clase, Alexei Bekatov. Este grupo solo duró unos meses.
Pero fue a través de los Bekatov que Dostoyevski conoció a Mikhail Butashevich Petrashevsky, un aristócrata socialista que reunía a un pequeño grupo de intelectuales progresistas. Durante las revoluciones de 1848 en Europa, el círculo de Petrashevsky atrajo a un mayor número de radicales de izquierda. Uno de estos hombres fue Nikolai Spishnev, descrito como el primer comunista de Rusia, quien invitó a Dostoyevski a un pequeño círculo político secreto. Los miembros también pertenecían al círculo Palm Dorov, que era más grande, que planeaba difundir propaganda revolucionaria por toda la capital. Aunque Dostoyevski estaba preocupada de que el círculo de Petrushevsky hubiera sido infiltrado por agentes zaristas, en abril de 1849 leyó la carta de Belinsky a Gogol de 1847, un elocuente ataque contra la injusticia de la servidumbre rusa en respuesta a la defensa de Gogol de la autocracia zarista y la Iglesia ortodoxa. Las preocupaciones de Dostoyevski no eran infundadas, ya que un informante llamado Antonelli se había infiltrado en el círculo en enero de 1849. Durante la madrugada del 23 de abril, 60 miembros del grupo fueron arrestados y llevados a la notoria fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo. Durante los interrogatorios, Dostoyevski admitió albergar ideas revolucionarias, pero se negó a implicar a sus compañeros de prisión. Mientras las autoridades zaristas no lograron descubrir el círculo de Spashnev, en septiembre de 1849, un tribunal civil militar sentenció a muerte a 15 hombres, incluido Dostoyevski. Después de revisar el caso, el zar Nicolás conmutó las sentencias de muerte por trabajos forzados en Siberia, pero coreografió los eventos para exhibir todo su poder como árbitro de la vida y la muerte. Así, en la mañana del 22 de diciembre, Dostoyevski y sus compañeros prisioneros fueron llevados a la plaza Semenovsky. No tenían idea de qué esperar, pero temieron lo peor cuando vieron un cadalso y 3 estacas saliendo del suelo junto a él. Los prisioneros fueron llevados al cadalso mientras un oficial leía las sentencias. Cada persona reunida escuchó que estaban condenados a morir por un pelotón de fusilamiento. El corazón de Dostoyevski se hundió, incrédulo. Cuando un sacerdote subió al cadalso sosteniendo una cruz, incluso los ateos más incrédulos se acercaron para besarla. Petrashevsky y otros 2 fueron zarandeados y atados a los 3 postes frente al cadalso. El pelotón de fusilamiento apuntó sus rifles a los 3 condenados. Dostoyevski había estado en la segunda fila y sabía que él era el siguiente en la fila. Cada segundo le parecía una eternidad mientras esperaba la descarga fatal de disparos. Los tambores empezaron a sonar, pero en lugar de la muerte, Dostoyevski vio que los soldados bajaban sus rifles. El ayudante del zar llegó galopando a la escena con el indulto. En lugar de la muerte, a Dostoyevski se le dieron 4 años de trabajos forzados en Siberia, después de los cuales tendría que reincorporarse al ejército de manera indefinida, un proceso que le devolvería sus derechos civiles. Dostoyevski obviamente estaba muy contento por el indulto y a pesar de pasar 4 años en Siberia, aún pudo continuar escribiendo allí. Al mismo tiempo, le escribió a Mikhail mientras estaba en el gélido este, expresando el temor de que su frágil salud pudiera colapsar debido a las condiciones. Dostoyevski comenzó su viaje a Siberia el 24 de diciembre y llegó a Omsk a finales de enero de 1850. Las condiciones de vida hacinadas en los barracones que Dostoyevski compartía con sus compañeros de prisión eran simplemente insoportables en el calor del verano y, sin embargo, también hacía un frío amargo durante los meses de invierno, cuando las temperaturas podían causar congelación incluso dentro de los barracones sin calefacción. Las condiciones terribles y el maltrato del sádico mayor Kritsov afectaron la salud de Fyodor y pueden haberle provocado sus primeras crisis epilépticas, una condición que lo atormentaría con creciente frecuencia por el resto de su vida. Aún peor, a Dostoyevski no se le permitía escribir y solo podía leer el Nuevo Testamento.
Compartió su cautiverio con criminales comunes y asesinos y sentía repulsión por ellos. El sentimiento era mutuo porque los convictos veían a los presos políticos como representantes de la clase alta, quienes seguían disfrutando de ciertos privilegios y un trato especial por parte de las autoridades, y apenas eran capaces de hacer cualquier trabajo manual. Con el tiempo, Dostoyevski llegó a simpatizar con los convictos campesinos y no solo reconoció su humanidad, sino que llegó a verlos como la base para la salvación nacional de Rusia. Las interacciones de Dostoyevski con los convictos campesinos en Siberia lo llevaron a un renacimiento espiritual y a una reevaluación de sus ideas anteriores. Sus experiencias aquí darían forma a sus obras más grandes en las décadas siguientes, ya que se volvió consciente de la naturaleza de los crímenes que eran castigados y de cómo la mente se veía afectada por la adversidad. Como miembro del círculo de Petrushevsky, Dostoyevski se veía a sí mismo como parte de la intelectualidad rusa y como una evangelizadora de la causa de la libertad entre el campesinado ruso. Sus interacciones con los convictos campesinos la convencieron de que los intelectuales de San Petersburgo no entendían al pueblo y no tenían derecho a predicarles. Habiendo previamente descartado a los campesinos como borrachos y brutos, Dostoyevski ahora apreciaba cada vez más las dificultades en sus vidas y las motivaciones detrás de sus crímenes. Para muchos, el trabajo era más fácil que la vida en la granja, pero lo odiaban porque les era impuesto. Él veía a artesanos y obreros talentosos fabricar baratijas y venderlas por unos cuantos centavos, que de inmediato usaban para comprar alcohol por medios clandestinos. Para los campesinos, la libertad de una borrachera, aunque violara el código de conducta de la prisión, valía más que un par de centavos. Después de que su condena de 4 años terminó en febrero de 1854, Dostoyevski fue asignado al 7º Batallón de Línea en Semipalatinsk, un remoto puesto avanzado del Imperio Ruso en lo que hoy es Kazajistán. Aunque era solo un soldado raso, la fama literaria de Dostoyevski le permitió recibir un mejor trato entre los soldados exconvictos que había allí y pronto se le permitió vivir de manera independiente. Se le permitió leer y escribir y disfrutaba de buenas relaciones con otros funcionarios de la ciudad. Se hizo amigo de Alexander Wrangel, un joven abogado que había admirado el trabajo de Dostoyevski durante varios años y que llegó a Semipalatinsk en noviembre de 1854 para asumir un puesto como fiscal. Los dos hombres pronto comenzaron a vivir juntos y Wrangel hizo todo lo posible para mejorar las condiciones de Dostoyevski. Cuando el zar Nicolás I murió en febrero de 1855, Wrangel solicitó un perdón para Dostoyevski al nuevo zar Alejandro II, el cual aún no fue concedido. El nuevo zar estaba decidido a actuar como un reformador de la sociedad rusa, pero los acontecimientos pronto jugarían en su contra y en contra de Rusia, aunque también lograría muchas cosas. Dostoyevski también trabajó como tutor de los hijos de funcionarios del gobierno mientras estaba en Asia Central. A principios de 1855, por ejemplo, era un visitante frecuente en la casa de Alexander y María Isaev como tutor de su hijo pequeño, Pesha. María simpatizaba con la desafortunada situación del escritor al ser desterrado a los confines del imperio, y en respuesta, Dostoyevski se enamoró apasionadamente de ella. Él se veía a sí mismo como el salvador de María de su esposo alcohólico, pero se sintió devastado cuando Alexander recibió un puesto en la ciudad de Kuznetsk y María aceptó seguirlo. Ambos continuó su correspondencia. Él percibió una oportunidad cuando Alexander Isayev finalmente sucumbió a su hábito de beber a mediados de 1855. Sin embargo, la búsqueda de Dostoyevski para casarse con la viuda estuvo lejos de ser sencilla. Primero, María se había encariñado con un joven maestro de escuela. Y en segundo lugar, como soldado raso con perspectivas limitadas, Dostoyevski no era un pretendiente atractivo. En marzo de 1856 hizo una audaz petición al general Eduard Todleben, un antiguo conocido de la Escuela de Ingeniería, quien había ganado gran fama.
por las fortificaciones militares que diseñó para defender la ciudad de Sebastopol durante el asedio en la Guerra de Crimea a mediados de la década de 1850, Totleven aceptó interceder en nombre de Dostoyevski, y en otoño el zar aceptó que Dostoyevski pudiera ser ascendido a teniente segundo o transferido al servicio civil. Después de recibir su ascenso en octubre de 1856, Dostoyevski fue a Kuznetsk y finalmente obtuvo el consentimiento de María para el matrimonio. La pareja se casó en febrero de 1857, pero de camino a Semipalatinsk, Dostoyevski sufrió otro ataque epiléptico que asustó a su indefensa esposa. Siguiendo el consejo de un médico militar, Dostoyevski solicitó su baja del ejército por motivos de salud en enero de 1858, pero esto no le fue concedido hasta marzo de 1859. A Dostoyevski se le informó que no podía vivir en Moscú ni en San Petersburgo, así que se estableció en Tver, en el camino entre las dos grandes ciudades. En julio de 1859, Dostoyevski y María dejaron Semipalatinsk y llegaron a Tver 6 semanas después. Durante ese periodo, la pareja empezó a tener dudas sobre su matrimonio. El escritor estaba enfocado en resucitar su carrera literaria, mientras que su esposa lamentaba su apresurada decisión de casarse con un epiléptico de mediana edad y de perspectivas inciertas. Dostoyevski encontró la vida en Tver aburrida en comparación con la escena literaria de Moscú y San Petersburgo y pidió directamente al zar que le permitiera vivir en San Petersburgo. La petición fue concedida y Dostoyevski regresó a la capital en diciembre de 1859. Había estado ausente durante una década y había experimentado una transformación ideológica, pasando de ser occidentalista a eslavófilo. Mucho había cambiado en el escenario intelectual ruso y Alexander Herzen asumió el papel de Belinsky como principal impulsor de las tendencias intelectuales en su revista La Campana, publicada desde el exilio en Londres. Mientras tanto, el joven radical Nikolai Chernyshevsky se había convertido en el editor de El Contemporáneo. En 1858, Mikhail Dostoyevski fundó una revista mensual conocida como Tiempo. Pero fue solo después de la llegada de Fyodor que la revista tuvo éxito. Además de varios artículos anónimos, Fyodor contribuyó con su novela La Casa de los Muertos, inspirada en sus experiencias durante el cautiverio en Siberia. Durante este periodo, él contribuyó al debate en los círculos intelectuales rusos sobre el propósito del arte y la cultura en una nación en proceso de modernización. Él rechazó la noción de Chernyshevsky de que el arte solo podía ser útil si representaba la vida real y servía a causas políticas. Aunque Dostoyevski ciertamente no se oponía a llamar la atención sobre la difícil situación de la clase campesina rusa en sus libros, él creía que el arte debía ser juzgado únicamente por su mérito artístico en lugar de por su efectividad para servir a cualquier agenda política, y que la belleza del arte servía a la causa de la humanidad como un bien en sí mismo. Los esfuerzos de Dostoyevski atrajeron a más de 4.000 suscriptores para la revista de su hermano. Pero la década de 1860 resultó ser un periodo volátil. En febrero de 1861, el zar liberal Alejandro II abolió la servidumbre, una decisión que fue ampliamente elogiada por radicales y progresistas políticos. Dostoyevski, quien había estado involucrado en los círculos revolucionarios que abogaban por el fin de la servidumbre muchos años antes, se alegró de que el zar hubiera abolido una institución que había dejado de existir en muchas otras partes de Europa cientos de años antes. Aunque Dostoyevski mantuvo su fe en el zar Alejandro por el resto de su vida, los términos de la emancipación colocaron una pesada carga de deuda sobre los hombros del campesinado. Esto inspiró una ola de manifestaciones estudiantiles en 1862, lo que resultó en el destierro de Chernyshevsky a Siberia. Dostoyevski aprovechó la oportunidad para viajar a Europa entre junio y septiembre.
Aunque siguió respetando la literatura europea, los instintos nacionalistas que Dostoyevski adquirió durante sus años en Siberia lo llevaron a creer que Europa estaba moralmente en bancarrota. Su relato de sus viajes, publicado después con el título de Notas de invierno sobre impresiones de verano, demostró que sus opiniones seguían sin cambiar. En París, Dostoyevski comentó sarcásticamente que solo los ricos podían permitirse la libertad y que los parisinos estaban demasiado obsesionados consigo mismos como para considerar la igualdad o la fraternidad. En Londres, comentó sobre la extrema desigualdad de riqueza que vio en la capital de la nación más rica del mundo, así como el aire y el agua contaminados. Y quedó particularmente horrorizada al presenciar a mujeres vendiendo los servicios sexuales de sus hijas pequeñas en las calles. Después de visitar la exposición internacional en South Kensington, Dostoyevski consideró que los pabellones de la exposición eran creaciones grotescas del diablo. Mientras estuvo en Londres, aprovechó la oportunidad para visitar a Alexander Herzen y al anarquista Mikhail Bakunin, este último uno de los principales pensadores políticos radicales rusos del siglo XIX. A los pocos meses de su regreso a Rusia, un levantamiento polaco contra el dominio ruso en enero de 1863 trajo más presiones sobre la revista. Aunque Dostoyevski había adoptado una postura patriótica y progubernamental, una mala interpretación de un editorial provocó que el Estado cerrara la revista en mayo. La supresión de la revista coincidió con una crisis personal en la vida de Dostoyevski. Su matrimonio se había desmoronado y, para 1861, se había separado oficialmente de su esposa tuberculosa, quien se mudó a la ciudad provincial de Vladimir. Más tarde ese año, Dostoyevski conoció por primera vez a Polina Suslova, una joven estudiante con ideas políticas radicales que veía a Dostoyevski como un defensor de la libertad contra la opresión. La pareja comenzó una relación física en algún momento de 1862, pero Polina resentía la oposición de Dostoyevski a la emancipación femenina y Dostoyevski se sentía irritado por sus exigencias de que se divorciara de su esposa. Los dos continuaron viéndose y planearon viajar juntos a Europa. Pero mientras Dostoyevski intentaba resucitar su revista, Polina decidió irse sin él a París en junio. Él salió de San Petersburgo en agosto y de camino a París se distrajo con el casino de Wiesbaden y terminó perdiendo mucho jugando a la ruleta. Para cuando llegó a la capital francesa, Paulina ya se había enamorado de un joven español, quien pronto la dejó de lado. Él la convenció de acompañarlo a Italia, prometiéndole que su relación se mantendría platónica. Mientras Dostoyevski luchaba por cumplir su parte del trato, Paulina lo provocaba sin piedad, coqueteando con otros hombres, dejando a Dostoyevski sintiéndose celoso y traicionado. Después de un mes y medio, la pareja se separó en Turín, con Paulina regresando a París y Dostoyevski dirigiéndose al paraíso del juego en Bartonburg, que en ese entonces era una meca para los apostadores europeos. Solo pudo regresar a Rusia después de pedirle ayuda financiera a Polina. Dostoyevski fue llamado de regreso a Rusia tras recibir la noticia de que su esposa estaba muriendo. Llegó a Vladimir en octubre de 1863 y se sintió abrumado por la compasión, lo que facilitó la reconciliación de la pareja. Mientras su esposa agonizaba, Dostoyevski escribió Notas del subsuelo, un relato oscuro en el que el narrador rechaza cualquier noción del bien común y, en cambio, se entrega a decisiones irracionales y autodestructivas. En el transcurso de lo que es uno de sus libros más cortos, Dostoyevski rechaza la visión utópica de la influyente novela de 1863 de Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, que el hombre puede ser guiado hacia el bien común. La novela corta fue publicada por Entregas en Época, la nueva revista de Mikhail Dostoyevski, y se completó aproximadamente en la época de la muerte de María, el 15 de abril de 1864.
Poco después, el señor Mijaíl la siguió a la tumba en julio, dejando atrás una familia numerosa y deudas considerables que Fiódor aceptó asumir. Dostoyevski también heredó las responsabilidades editoriales en Época, pero las presiones financieras obligaron a cerrar la publicación en marzo de 1865. Aunque estaba muy endeudado, Dostoyevski decidió que necesitaba hacer otro viaje por Europa. Reunió los fondos vendiendo una nueva edición de 3 volúmenes de su obra al editor Fyodor Stilovsky por la miserable suma de 3.000 rublos, junto con la obligación de entregarle un manuscrito a más tardar el 1 de noviembre de 1866. Si no lo hacía, Starovsky tendría el derecho de publicar sus obras gratis durante hasta 9 años, una penalización que le costaría mucho a Fyodor si se imponía. Con esta bomba de tiempo en marcha, Dostoyevski se dirigió directamente al casino en Wiesbaden. Con el gerente del hotel negándole velas y comidas debido a sus deudas impagas, Dostoyevski comenzó a trabajar en una de las obras literarias más grandes de la historia mundial. Las primeras entregas de lo que Fiódor tituló como Crimen y Castigo se publicaron en El Mensajero ruso a principios de 1866. El protagonista, Rodion Raskolnikov, es un joven que vive en la más absoluta pobreza después de ser expulsado de la universidad. Además, le preocupa la difícil situación de su madre viuda y de su joven hermana, quien ha sido acosada por un terrateniente. Inspirado por grandes hombres de acción como Napoleón Bonaparte, Raskolnikov planea resolver todos sus problemas de una sola vez, asesinando a una anciana prestamista conocida por prestar dinero a intereses usurarios y robando su dinero. Esta odiosa anciana esconde su riqueza y ni siquiera hace nada útil con ella. Si tan solo Raskolnikov pudiera hacerse con el dinero, de inmediato podría mejorar su propia situación y aún le sobraría dinero para mantener a su madre y a su hermana. Él cree que esto es justificable, ya que es capaz de convertirse en un gran hombre como Napoleón si tan solo la sociedad le brinda los medios económicos para alcanzar sus metas. Armado con un hacha, Raskolnikov logra matar a la anciana y luego mata a su hermana, quien se topa con la escena. Ansioso por escapar rápidamente después del doble asesinato, Raskolnikov toma solo un puñado de objetos y deja la mayor parte de la riqueza de la prestamista atrás. El resto de la novela trata sobre la psicología de Raskolnikov, mientras lucha con su sentimiento interno de culpa por sus crímenes, al mismo tiempo que intenta demostrar su inocencia ante las autoridades. Finalmente, su conciencia lo obliga a confesar el crimen y es enviado a Siberia, donde logra la redención total gracias a una fe renovada en Dios. Bajo la influencia de la compasiva Sonia Mamiladova, quien lo acompaña al exilio. La novela fue un éxito instantáneo y cautivó al público lector. Pero algunos críticos radicales atacaron a Dostoyevski por calumniar a los estudiantes rusos en su representación de Raskolnikov. Sin embargo, el crítico Nikolai Strakov argumentó que, en lugar de presentar a Raskolnikov como un personaje que despertara demasiada simpatía, Dostoyevski presentó a un personaje profundamente complejo, luchando con la duda existencial después de cometer sus crímenes. Dostoyevski sabía que Crimen y Castigo era lo mejor que había escrito, así que lo vendió a Mikhail Katkov en El Mensajero ruso, en lugar de entregarlo a Stilovsky para cumplir con sus obligaciones. Todavía estaba dando los toques finales al libro a principios de octubre de 1866, lo que le dejaba menos de un mes para entregar un manuscrito completamente nuevo a Stilovsky. Desde sus experiencias en la mesa de juego en Wiesbaden y Bautenberg, Dostoyevski tenía planes de escribir una historia sobre un jugador, pero difícilmente podría terminarla en un mes. Dostoyevski aceptó el consejo de un amigo de contratar a una secretaria, y el 4 de octubre, Anna Snitkina, de 20 años, visitó a Dostoyevski en su departamento. Su colaboración comenzó de manera incómoda, pero pronto la novela tomó forma ante sus ojos, y para el 30 de octubre, Anna le presentó a Dostoyevski el manuscrito terminado.
Durante su colaboración, ambos encontraron tiempo para hablar sobre sus vidas personales. Cuando Dostoyevsky le preguntó a Ana qué debía hacer en su situación, ella le sugirió que se volviera a casar y tuviera hijos. Cuando Ana visitó a Dostoyevsky el 8 de noviembre para trabajar en el epílogo de Crimen y Castigo, Dostoyevsky le contó sobre sus planes para una nueva novela, describiendo a un escritor de mediana edad y empobrecido y la joven de la que se enamora, a quien llamó Anja. Cuando Dostoyevsky expresó algunas dudas de que una joven pudiera considerar casarse con el escritor, Ana le respondió que no había ningún impedimento, siempre y cuando ella tuviera un buen corazón. Cuando él le pidió a Ana que se pusiera en el lugar de su heroína, ella entendió que ya no estaban hablando en términos hipotéticos y respondió con una entusiasta declaración de amor. Ana pronto comenzó a ayudar a su prometido a encargarse de sus asuntos financieros y la pareja se casó en la Catedral de la Trinidad de San Petersburgo el 15 de febrero de 1867. Aunque Dostoyevsky había recibido 7,000 rublos por la edición en libro de Crimen y Castigo, esto no fue suficiente para pagar a sus acreedores. Y Ana se vio obligada a empeñar su dote para reunir fondos para su luna de miel, que comenzó en abril. Dostoyevsky seguía irritado por los europeos, pero quedó encantado con su visita a la Galería de Arte en Dresde, donde quedó especialmente impresionado por la Madonna Sixtina de Rafael. La pareja discutía a menudo, ya que Dostoyevsky no estaba dispuesto a permitirle a Ana ninguna independencia profesional, mientras que Ana sentía celos por su continua correspondencia con Paulina. Después de unas semanas, Dostoyevsky no pudo resistirse a un viaje a Bad Homburg, donde, a pesar de las advertencias de Ana, perdió todo en 10 días en las mesas de juego. Ni siquiera eso fue suficiente, y cuando Dostoyevsky regresó a Dresde, la pareja viajó a Baden-Baden. Ana se vio obligada a empeñar su anillo de bodas e incluso su ropa para sacar a su esposo de apuros. Pero Dostoyevsky parecía decidido a perderlo todo y lo logró. Dostoyevsky fue a ver a su viejo rival, Turgenev, quien se había instalado de manera permanente en Baden-Baden. Pero pronto los dos hombres empezaron a intercambiar insultos y trataron de evitarse. Para septiembre, los Dostoyevsky estaban en Ginebra y cualquier dinero que recibían de amigos y familiares pronto se gastaba. Fue solo después de que Dostoyevsky se endeudó aún más, tras una sesión de juego en Saxon-les-Bains en noviembre, que finalmente se sintió motivado a trabajar en su nueva novela, a la que tituló El idiota. Había hecho algunos bocetos preliminares en septiembre, pero no avanzó mucho hasta diciembre, cuando escribió 100 páginas en solo 23 días. Ana ya tenía varios meses de embarazo y en marzo de 1868 la pareja recibió a una hija, a quien Dostoyevsky llamó Sonia, en honor a la heroína de Crimen y Castigo. La alegría rápidamente se convirtió en desesperación 3 meses después, cuando la niña contrajo neumonía y murió. El protagonista de El idiota, el príncipe Mishkin, es hijo de un noble pobre y de la hija de un comerciante, sufre de epilepsia y se sostiene gracias a una fuerte fe en Cristo. Mishkin es una imagen idealizada del propio autor en su búsqueda de crear un personaje que sea absolutamente bueno. Para lograr esto, Dostoyevsky recurre a la figura del Eurodovi, o loco por Cristo. Una persona que se somete a la humillación. Al actuar de manera disruptiva y desafiar las normas sociales mientras comunican verdades esenciales, se les otorga un permiso especial para decirles la verdad a quienes tienen el poder. La humildad de Mishkin y su capacidad de perdonar deben mucho a la representación de Cristo en el Evangelio de San Juan y su mensaje central de amor y perdón. La novela comienza con el regreso de Mishkin a San Petersburgo después de 4 años en un sanatorio suizo. La trama gira en torno a su incapacidad para elegir entre 2 mujeres, la bella y emocionalmente intensa Nastasia Filipovna y la hermosa e inocente Aglaya Ivanovna.
La compasión de Mishkin por Nastasia finalmente lo obliga a aceptar casarse con ella, bajo el argumento de que ella moriría si él no lo hacía. La decisión horroriza a la familia de Aglaya y finalmente ella es casada con un oficial polaco. El día de la boda de Mishkin y Nastasia, la novia se escapa con el adinerado Rogozin, quien la ha estado persiguiendo apasionadamente durante toda la novela. Cuando Mishkin llega a la casa de Rogozin al día siguiente, descubre que éste ha asesinado a Nastasia. Rogozin es sentenciado a 15 años en Siberia, mientras que Mishkin es enviado de regreso al sanatorio suizo. Las notas de Dostoyevski muestran que estaba escribiendo el libro sin tener una idea clara de cómo terminarlo. Los críticos consideraron el final insatisfactorio, ya que los ideales de amor y perdón de Mishkin no evitaron un desenlace trágico. Uno de los biógrafos de Dostoyevski, Georg Kitzar, sugiere que la novela demostró eso. Aunque Mishkin puede que no haya podido cambiar las cosas por sí solo, se podría haber logrado una resolución más feliz si todos hubieran aspirado a sus ideales. Tras la muerte de su hija, los Dostoyevski se fueron de Ginebra y se establecieron en la cercana ciudad de Vevey, donde Dostoyevski se esforzó por terminar El idiota. Las montañas de Suiza le resultaban opresivas y para septiembre la pareja se dirigió un poco más al sur, hacia Italia. Después de un par de meses en Milán, se fueron a Florencia, donde Dostoyevski quedó más impresionado por su arte y arquitectura que en una visita anterior. Terminó El idiota en enero de 1869 y la última entrega fue publicada por El Mensajero ruso en febrero. Pero la mala recepción de la novela significó que Dostoyevski no podía contar con mejorar sus finanzas vendiendo la edición del libro. Su ánimo mejoró por el hecho de que Ana estaba embarazada de nuevo. Pero el calor del verano italiano resultó insoportable y la pareja se dirigió a Praga. Pronto descubrieron que el alojamiento era demasiado caro y regresaron a Dresde, donde su hija Lupov nació el 26 de septiembre. Dostoyevski estaba muy feliz, aunque la llegada de la nueva integrante a la familia aumentó las presiones financieras. Mientras Dostoyevski comenzaba a trabajar en su próxima gran novela, la pareja permaneció en Dresde durante 1 año y medio. Pero la victoria de Prusia en la guerra franco-prusiana y la unificación de los pequeños estados alemanes para formar el nuevo imperio alemán bajo la dominación prusiana cambiaron la situación. A nivel personal, una inminente prohibición de los casinos animó a Dostoyevski a hacer un último viaje a Wiesbaden para apostar a finales de abril de 1871. Dostoyevski tenía muchas ganas de regresar a Rusia y el tiempo apremiaba, ya que Ana estaba embarazada de nuevo. A finales de junio, recibió un pago considerable del mensajero ruso que le permitió saldar sus deudas y regresar a casa en julio. 4 años en Europa Occidental no hicieron nada para que le tomara cariño al continente y estaba feliz de estar de vuelta en suelo ruso. El regreso de la familia a Rusia fue financiado por el pago recibido por la última novela de Dostoyevski, Los demonios, también traducida como Los poseídos o demonios. Se inspiró en el brutal asesinato de un estudiante del Colegio Agrícola de Moscú llamado Ivanov, cometido por Sergei Nechayev el 21 de noviembre de 1869. Ambos eran miembros de una organización estudiantil de izquierda y parece que Ivanov fue asesinado por no apoyar el programa revolucionario y nihilista de Nechayev. Dostoyevski vio el incidente como una demostración más del impacto de las doctrinas socialistas racionalistas que prometían libertad ilimitada, pero que en realidad resultaban en despotismo y violencia. Dostoyevski consideraba inevitable que Europa y Rusia cayeran en el comunismo, un acontecimiento que él asociaba con el Apocalipsis y el juicio final en el libro del Apocalipsis. Los miembros del círculo revolucionario nihilista que Dostoyevski retrata en la novela son, por lo tanto, agentes satánicos y están explícitamente asociados con las bestias del Apocalipsis.
Piotr Verkovensky, el hijo del intelectual liberal Stepan Verkovensky, es el principal teórico del grupo y se le compara con la serpiente o el dragón, una manifestación de Satanás. Mientras que Nikolai Stavrogin, el personaje central a quien Verkovensky admira como líder de su revolución, puede identificarse con la bestia del mar, el anticristo que usurpa el trono de Cristo, preparando el enfrentamiento final entre Cristo y Satanás. Verkovensky está frustrado por el hecho de que el desencantado Stavrogin se niega a asumir el papel de líder. Y en ocasiones, la novela parece ser una parodia de los radicales que hablaban de organizar una revolución, pero nunca la llevaban a la práctica y estaban paralizados por disputas internas. La solución de Verkovensky para fortalecer la cohesión del grupo es organizar el asesinato de Shatov, un ex revolucionario que ha rechazado sus ideas. Mientras tanto, el ingeniero Alexei Kirillov está decidido a quitarse la vida como la máxima expresión del libre albedrío y está dispuesto a sacrificarse por la causa revolucionaria. Esto se ve socavado por la prolongada indecisión de Kirillov sobre si realmente llevar a cabo el acto. Es solo bajo la presión de Verkovensky que finalmente lo hace. El Dostoyevski de 50 años regresó a San Petersburgo en julio de 1871, decidido a recordarle al pueblo ruso su destino único. A los pocos días, Ana dio a luz a su primer hijo, llamado Fyodor como su padre. Esto coincidió con la llegada indeseada de facturas y notas de acreedores. Ana tomó la iniciativa, asegurando los derechos de publicación de las obras de su esposo y negociando plazos de pago más razonables con sus acreedores. A pesar de todos sus problemas financieros, Dostoyevski ya era un escritor famoso en ese entonces. Y en 1872, el mecenas de arte, Pavel Tretyakov, encargó un retrato de él a Vasily Perov, que ahora se exhibe en la Galería Tretyakov de Moscú. Dostoyevski también conoció a conservadores influyentes, incluyendo al periodista príncipe Vladimir Mershevsky y al abogado Konstantin Popodonotsev, tutor del zarevich Alejandro, heredero al trono ruso. Después de que la edición del libro Demonios fue publicada en enero de 1873 por Ana, quien fundó la compañía editorial Dostoyevski, Dostoyevski envió una copia al futuro zar Alejandro III, quien ya era un gran admirador de su obra. Aunque Alejandro posteriormente se convirtió en un gobernante profundamente reaccionario cuyas opiniones no podían estar más alejadas de las de Fyodor. Ana había logrado vender una tirada de 3.000 ejemplares de Demonios, pero Dostoyevski tuvo que seguir escribiendo para mantener a flote a la familia. Como necesitaba un descanso de las obras extensas, Dostoyevski se convirtió en editor de la revista del príncipe Mishevsky, El Ciudadano, a finales de 1872, donde comenzó a publicar su diario de un escritor. Sus opiniones no siempre coincidían con las de los censores y, ante estas dificultades, renunció al puesto de editor en la primavera de 1874 y comenzó a trabajar en una nueva novela que se convertiría en El adolescente. También había empezado a sufrir problemas pulmonares y, en el verano, fue a buscar tratamiento en la ciudad balneario alemana de Ems. Para julio de 1874, Dostoyevski ya estaba de regreso en San Petersburgo y continuó trabajando en su novela. El verano anterior, la familia había pasado el verano en la ciudad de Starayarusa, a orillas del lago Ilman, y Ana sugirió hacer lo mismo para el próximo invierno. Libre de otras distracciones, Dostoyevski avanzó rápidamente. Después de hacer un segundo viaje a Ems en el verano, Dostoyevski regresó a Starayarusa a tiempo para el nacimiento de su segundo hijo, Alexei, en agosto. Cuando la familia regresó a San Petersburgo en septiembre, El adolescente estaba casi terminado. En Demonios, Dostoyevski identificó las semillas del nihilismo revolucionario de Piotr Verkovensky en el ingenuo liberalismo de su padre, Stepan. Y El adolescente también explora la relación entre padre e hijo.
El protagonista, Arkady Dolgoruki, es el hijo ilegítimo de la sierva Sonia y el aristócrata Versilov. El esposo de Sonia, Makar, se retira de la escena y se convierte en un hombre santo, mientras que Versilov abandona rápidamente a la familia. Al crecer sin un padre, Arkady tiene la misión de encontrar un guía espiritual y busca a su padre biológico. Pero el moralmente corrupto Versilov no está en posición de desempeñar ese papel. En cambio, Arkady encuentra a su guía en Makar, ahora un venerable anciano que encarna los valores de Dostoyevski para encontrar el amor en Cristo. Después de terminar la novela, reinició Diario de un escritor en 1876, luego publicado por Nekrasov en Notas de la Patria. Y se sintió complacida al recibir grandes montones de cartas de lectores que buscaban su consejo o expresaban admiración por su trabajo, que abarcaba una variedad de temas. Cuando Rusia entró en guerra con el Imperio Otomano de Turquía, una vez más, en 1877, Dostoyevski apoyó con entusiasmo el esfuerzo bélico y pidió la anexión de Constantinopla, la actual Estambul, ya que Rusia obtuvo su victoria más decisiva contra los turcos y logró liberar a naciones cristianas como Rumania del dominio turco durante el breve conflicto. Fiódor estaba particularmente satisfecho de ver los nombres de sus compañeros de clase entre los héroes de la guerra, que terminó a favor de Rusia y la convirtió en una potencia importante en los Balcanes y la principal potencia del Mar Negro. Desde el verano de 1876, el zar Alejandro II figuraba entre los suscriptores del diario de Dostoyevski y en 1878 Dostoyevski fue invitado a dar clases particulares a los hijos menores del zar, Sergei y Pavel. Para ese entonces, su fama también estaba cada vez más consolidada fuera de las fronteras de Rusia. Y en la primavera de 1878 aceptó una invitación para asistir a una conferencia sobre derechos de autor en París, presidida por Victor Hugo, uno de los más grandes novelistas franceses de la época, a quien Fiódor seguía idolatrando. El destino le fue adverso a Dostoyevski cuando su hijo menor, Alexei, sufrió una serie de ataques epilépticos y murió en mayo de 1878. Dostoyevski buscó consuelo en el venerado padre Ambrosi en el monasterio de Optinapustin. Después de regresar a San Petersburgo en otoño, la familia se mudó de su departamento en la ciudad al mismo apartamento donde Dostoyevski vivió cuando comenzó su carrera literaria en la década de 1840. En enero de 1879, la primera entrega de la última y posiblemente más grande novela de Dostoyevski, que tituló Los hermanos Karamazov, fue publicada por entregas en El Mensajero ruso. Considerada una de las obras maestras de la literatura mundial, Dostoyevski examinó las actitudes rusas contemporáneas hacia la moralidad a través de la perspectiva de tres hermanos, Dmitri, Iván y Alyosha, los hijos de Fiódor Karamazov de dos matrimonios. También se rumora que Fiódor es el padre de su sirviente, Pavel Smediakov, cuya madre murió durante el parto. La acción es impulsada por la rivalidad entre Fiódor y Dmitri, por la joven y temperamental Grusenka, quien coquetea con ambos, aunque finalmente se da cuenta de que está enamorada de Dmitri y lamenta cómo lo ha lastimado. Dmitri tiene la intención de matar a su lujurioso padre y se convierte en el principal sospechoso cuando Fiódor es encontrado brutalmente asesinado en su casa. Smirdiakov, la única otra persona en la casa, estaba sufriendo un ataque epiléptico en ese momento. Las lectoras de Dostoyevski estaban en vilo con cada entrega, especulando si Dmitri realmente había asesinado a su padre. Cerca del final de la novela, Smirdiakov le confiesa a Iván que él fue el responsable y que fingió el ataque epiléptico. Justificó su decisión apelando a la filosofía racionalista de Iván, según la cual todo está permitido ya que Dios no existe, y Fiódor era un tirano que merecía morir.
Mientras Iván cae en la locura, Smirtiakov se quita la vida y Dmitri es erróneamente sentenciado a 20 años en Siberia por el asesinato de su padre. Para escapar de este destino, Dmitri y Gruzhenka hacen planes para huir a América. Aunque juega un papel menor en la trama principal, el héroe de Dostoyevsky es Alyosha, cuyas conversaciones con Dmitri e Iván le dan al lector una visión de sus personalidades. En particular, la defensa del ateísmo de Iván ante el piadoso Alyosha en el libro 5 de la obra es una de las partes más famosas de la novela. Iván argumenta que Dios no permitiría tanto sufrimiento en el mundo y que si todo ese sufrimiento fuera parte del plan de Dios, entonces él preferiría arriesgarse a la condenación eterna antes que someterse a él. Iván luego expone su argumento presentando un escenario ambientado en la España del siglo XVI en el que Jesús regresa a la tierra. Es llevado ante el Gran Inquisidor, quien se niega a permitirle hablar y lo culpa por haberle dado a la humanidad la libertad de elegir entre el bien y el mal. Cuando la mayoría de las personas preferiría someterse a la autoridad a cambio de que se satisfagan sus necesidades materiales. El Gran Inquisidor argumenta que, desde la crucifixión, la Iglesia ha trabajado para proporcionar la autoridad y la certeza moral que la gente anhela, y que como el regreso de Cristo socava a la Iglesia, sería quemado en la hoguera. Alyosha, al principio, parece estar convencido por el razonamiento de Iván, pero Dostoyevsky contrarresta la filosofía de Iván a través del padre Zósima, el venerado hombre santo, que da su último sermón antes de su muerte. Aunque Zósima no refuta los argumentos de Iván uno por uno, él enfatiza el amor por toda la creación de Dios. Y que, en lugar de juzgar a los pecadores, el hombre debería considerar el pecado como propio y reconocer que es en parte responsable como miembro de una sociedad pecadora. Para Dostoyevsky, el pecado conduce al sufrimiento, que a su vez trae redención y felicidad. El libro es considerado como uno de los mejores ejemplos de literatura existencialista, donde un autor captura las luchas internas de sus personajes, tanto sus cualidades buenas como malas, y cómo éstas se desarrollan en un mundo en el que las verdades morales absolutas son difíciles de precisar. Mientras trabajaba en Los Hermanos Karamazov, la salud de Dostoyevsky había empeorado y él estaba en un estado terminal. En una cuarta visita a EMS, en agosto de 1879, le diagnosticaron enfisema pulmonar, que según el médico podía ser controlado, pero no curado. En febrero de 1880 fue elegido vicepresidente de la Sociedad Benéfica Eslava y, en esa función, fue invitado a hablar en la inauguración de un monumento a Alexander Pushkin en Moscú. Pushkin había muerto hacía más de 40 años y tanto los occidentalistas como los eslavófilos reclamaban su legado. El discurso de Dostoyevsky no iba a ser solo un elogio a Pushkin, sino un llamado a la acción para los intelectuales rusos. La estatua fue develada el 18 de junio de 1880 y el discurso de Dostoyevsky el 20 de junio estaba destinado a cerrar las festividades. Dostoyevsky caracterizó a Pushkin como un profeta que encarnaba los valores rusos de universalismo y amor por toda la humanidad, exhortando a su audiencia a terminar con sus disputas impropias y unirse para promover esta idea. El discurso tuvo el efecto deseado y recibió una respuesta entusiasta de todos los presentes. E incluso Turgenev tenía lágrimas en los ojos mientras ayudaba a Dostoyevsky a salir del podio entre la multitud que lo rodeaba. Esta demostración de unidad resultó ser de corta duración y pronto el discurso de Dostoyevsky fue atacado tanto por liberales como por conservadores en la prensa. Aunque pudo terminar Los Hermanos Karamazov, las críticas de la prensa y las invitaciones constantes para dar lecturas públicas agotaron la energía de Dostoyevsky y, para cuando la novela estuvo terminada, solo le quedaban 4 meses de vida. El 6 de febrero de 1881 sufrió una hemorragia mientras las autoridades zaristas realizaban un registro en la casa de al lado. Al día siguiente, sufrió una segunda hemorragia después de una discusión sobre la herencia familiar.
recibió el sacramento de un sacerdote y le pidió a Ana que leyera la parábola del hijo pródigo en presencia de los niños. Vivió un par de días más y parecía estar mejorando, pero una tercera hemorragia resultó fatal y murió la noche del 9 de febrero de 1881 a la edad de solo 59 años, el 28 de enero según el calendario antiguo. 3 días después, su cuerpo fue llevado a la labra de Alejandro Nevsky en San Petersburgo en un funeral al que asistieron decenas de miles de dolientes. Al día siguiente, fue enterrado cerca de Karamzin y Zhukovsky, 2 escritores rusos que inspiraron su carrera literaria. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky es reconocido por su visión única de la psicología humana. Después de irrumpir en la escena literaria en la década de 1840 como un joven revolucionario de izquierda, el exilio transformó a Dostoyevsky en un nacionalista ruso más conservador pero complejo. Su obra fue profundamente moldeada por sus experiencias. Por ejemplo, Crimen y Castigo, que muchos consideran su mejor novela, reflejaba sus propias experiencias de encarcelamiento, exilio y castigo. Muchas de sus otras obras también reflejaban sus problemas con el juego y, de hecho, sus reflexiones sobre su familia y la sociedad rusa. Estas alcanzaron su punto máximo en su obra maestra, Los hermanos Karamazov, una destilación de las ideas principales de Dostoyevsky sobre la vida y la sociedad, y también una novela en la que cuestionó la propia naturaleza de la Rusia del siglo XIX. El siglo XIX fue, podría decirse, un punto culminante de la novela como forma literaria. Gran Bretaña tenía a Charles Dickens y a las hermanas Brontë. Francia tenía a Victor Hugo, Émile Zola y Alexandre Dumas. Y Rusia tenía a Dostoyevsky y a León Tolstoy. Dostoyevsky fue una de las figuras culturales más grandes de Rusia, aunque también vivió una vida llena de problemas y conflictos causados por él mismo. ¿Qué opinas de Fyodor Dostoyevsky? Fue uno de los más grandes novelistas que hayan existido, capaz de descubrir verdades esenciales e incómodas sobre la condición humana. ¿O fue culpable de idealizar al pueblo ruso, proyectando sus propias experiencias en sus intentos de presentar una fórmula universal para la felicidad humana? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchísimas gracias por vernos.